La transpercepción en Ya no estoy aquí. Ahí estamos al principio. Introducción. La película Ya no estoy aquí de Fernando Frías de la Parra fue estrenada en octubre de 2019, ganadora de 10 premios Ariel, incluyendo Mejor Película y Mejor Película Iberoamericana en los Goya. La transpercepción es un neologismo creado por quien suscribe para expresar el impacto de la recepción de una obra artística que presenta rupturas en los paradigmas perceptivos tradicionales. Recordemos que la percepción es la sensación interior que resulta de una impresión material hecha por nuestros sentidos y el prefijo trans que significa al otro lado. Lo que se quiere dar a entender por transpercepción es percepción que está al otro lado de la percepción que ya se posee sobre algo, constituyendo una sensación del otro lado de las sensaciones que podemos adquirir por la impresión directa de algo material. La transpercepción es la que se conseguiría a través de una percepción sui generis que aporta nuevos modelos de mundos ajenos al cliché o antiguo paradigma de nuestros sentidos. La idea de transpercepción es probar que por medio de la misma se produce una traslación en sentidos múltiples y diversos en Ya no estoy aquí, de manera que se produce una percepción singular y renovada por parte del receptor. La estética de la recepción considera dos polos que serían el polo artístico, el texto concretado por el autor, y el polo estético que sería la concreción realizada por el lector. El lugar de la obra de arte es la convergencia entre texto y lector y posee forzosamente carácter virtual, que no puede reducirse ni a la realidad del texto ni a las disposiciones que constituyen el lector. Esto es cita de Eisser. Y abro cita también. La obra de arte es la constitución del texto en la conciencia del lector. Cierro cita de Eisser. De la misma manera, la transpercepción en la recepción de la película se concretaría por el polo estético que el espectador interioriza y asimila, la obra artística que trasciende la mímesis de la realidad dinámica y confluye en una transpercepción en la conciencia del espectador. La idea de transpercepción la asociaré a la del tema, de la que se repite lo que se reitera en la narrativa audiovisual. Lo relaciono con dos textos que constituyen en cierta medida las mismas ideas que de alguna manera atraviesan diversas obras artísticas. Desarraigo, búsqueda, soledad e identidad. En definitiva, la condición metafísica del ser dentro de sus particulares e intransferibles circunstancias de vida. Siguiendo a Lotman en la estructura del texto artístico, abro comillas, el arte es un sistema de modalización secundario. No se debe entender secundario con respecto a la lengua únicamente, sino que sirve de la lengua como material. Cierro cita. Debido a que la conciencia del ser humano está ligada estrechamente al lenguaje, entonces, abro cita, todos los tipos de modelos superpuestos sobre la conciencia, incluido el arte, pueden definirse como sistemas de modelización secundario. Cierro cita. En la película Ya no estoy aquí se encuentra una múltiple transpercepción. Primero, el relato de una historia ajena al paradigma. Segundo, la relación con el protagonista de la Odisea de Homero. Tercero, el protagonista con la relación al protagonista homónimo de Ulises de James Joyce. Desarrollo del tema. Primera parte, el relato de una historia ajena al paradigma. El argumento de Ya no estoy aquí es Ulises, el protagonista de 17 años, líder de la clica, pandilla de los tercos, ahí lo vemos bailando con la pandilla, que tienen diversos elementos en común. Como ustedes están viendo, la ropa, el corte de pelo, la música y el baile de la cumbia rebajada, como el mismo personaje lo define. Es una cumbia más suave, dura, más relajada, es con más sentimiento. Cierro cita del personaje. Su identidad está dentro de un grupo y su lugar por mímesis remite a un barrio de Monterrey en los años 2010-2011. Ulises presencia un crimen de una banda rival y de 4 mueren 3 y al verlo el que queda herido lo identifica y por eso
Por este malentendido debe salir de su barrio y cruzar ilegalmente la frontera, yendo hasta Nueva York, regresando hasta Monterrey hacia el final de la película. Desde el título emblemático se anticipa el tema de la migración y la traslación en el espacio, el ser unido a su lugar y su identidad. Pasa desde que las admiradoras se saquen fotos con él por lo bien que baila en su lugar, a ser corrido por su música en el extranjero. La implícita dialéctica dado por el adverbio de lugar aquí, conocido, el estar dentro de su país con el allí o allá, omitido, donde el ser pierde su consistencia y se transforma en otro, alienado, separado de su pandilla y de sí mismo. Pero al regreso, al final, ese aquí ya ha cambiado. Dice Bachelard en La poética del espacio, abro cita: dentro y fuera constituyen una dialéctica de descuartizamiento, y la geometría evidente de dicha dialéctica nos ciega en cuanto la aplicamos a terrenos metafóricos. Cierro cita. La trama del texto comienza con la despedida de una emblemática carretera donde la amiga de Ulises, la Chaparra, le regala el MP3 con que escuchará su música en el resto de la película. La importancia de la música como el espacio metafísico de la pertenencia a su tribu urbana. En una entrevista sobre la película, Fernando Frías de la Parra explica la contracultura caracterizada por escuchar la cumbia rebajada, que es la cumbia que llegó con los inmigrantes de Colombia a México. Señala al vestirse con ropas más holgadas, que actúan expandiendo la persona, al menos en el plano físico. La trama avanza y retrocede por empleo de prolepsis y analepsis, se recita de la Parra. La trama avanza y retrocede por el empleo de prolepsis y analepsis y se va conociendo de a poco cómo este personaje tuvo que irse de su país por un malentendido, y cuando está en otras tierras las barreras del idioma atraviesan a este personaje con el sinsentido más absoluto del viaje, donde la soledad lo invade y su cabello, ropa sin música son una barrera para su integración. Su cabello se convierte en un símbolo de la libertad, un símbolo que lo distinguía de los demás en su tierra natal y lo acercaba a su grupo o su tribu urbana. Finalmente se corta el cabello, simbolizando su identidad vulnerada, su sello y su marca transgredida y mutilada. La transpercepción en la película es lo que permite ver más allá de lo que dice la misma, lo que calla u oculta. Son fundamentales los silencios de la película y los tiempos lentos de su desarrollo, como ocurre aquí, como vemos con Lynn, que esta amiga ya es de Nueva York, y no muchas veces la acción transcurre por las miradas. Mucho menos es capaz de modificar nada en el extranjero. Cuando quiere ganar dinero, se pone a bailar su música en una estación, pero es corrido, ya que su música no es comprendido, como no es comprendida su origen, ni su forma de vida, ni su alegría, ni su tristeza. La idea del exilio en esta película es explicada por Guillermo del Toro, diciendo, abro comillas, abro cita, habla de un exilio geográfico, pero también habla de un exilio del ser, cierro cita. Y resalta el cambio que hay en una visualización de una persona dentro de su grupo y territorio, en contraposición a lo que Ulises significa con su corte de pelo y su música en otro lugar, donde es visto con curiosidad, abro comillas, con una singularidad que hay que retratar o que hay que acercarse a él porque es interesante, cierro comillas, pero señala la falta de cobijo de la cultura. Parte 2. La relación con el protagonista de la Odisea de Homero. A nivel extrasistémico, la denominación de este protagonista como Ulises implica la unión semántica inevitable con el protagonista de la Odisea de Homero y repite de cierta manera la idea del viaje y de la búsqueda a través del tiempo, pero la decodificación de sus valores ajenos al paradigma provocan por oposición la intelección de un mundo otro y diferente. La evolución histórica ha pasado de los macrorrelatos a los relatos menos pretenciosos y no por ello menos valiosos. Los macrorrelatos con presencia de grandes verdades, creencias de dioses, mitos,
valores de gran trascendencia transmitidos por héroes paradigmáticos, considerados como un modelo social para las generaciones futuras, corresponden a los heterogéneos discursos que van desde la antigua literatura grecolatina hasta la modernidad. El paulatino resquebrajamiento de dichos modelos ha generado múltiples rupturas a todo nivel, tanto en el tejido textual, en el formato del argumento y su relación con la trama, como a nivel semántico, sintáctico y léxico. El héroe clásico, para el que todo tenía un sentido y su viaje era una meta, que lo constituía como modélico dentro de su entorno social. Ulises conformaba un relato completo, tanto de sentido como de consagración de su heroicidad en la Odisea. Siguiendo a Lyotard, el relato homérico se asocia al relato popular como paradigma del saber narrativo, se refiere a los éxitos o fracasos de un héroe que tiene como función legitimar instituciones sociales como corresponde a los mitos. También tiene como función dar modelos positivos y negativos y su integración en las instituciones. La transmisión de los relatos en forma oral en la antigüedad por generaciones se produce dentro de reglas implícitas que fijan esta pragmática. El protagonista con relación al protagonista homónimo de Ulises de James Joyce. La escisión del personaje con el ya rebajado héroe de Ulises del año 1927 de James Joyce, que había constituido un quiebre de los macrorelatos. Es una obra que por fisión de su discurso en múltiples aspectos genera un discurso relacionado a la posmodernidad. Dice Jacques Mercanton en la introducción de Ulises, abro cita, cada objeto en el Ulises de Joyce, aún el más significante, es descrito por sí mismo como un individuo. Cada objeto tiene derecho a la existencia. El artista no interpone nada entre el objeto y su representación. Cierro cita. Lyotard jerarquiza la posmodernidad en relación con el análisis de la nueva legitimación de discursos. Sostiene que se han acabado los macrorelatos porque han perdido credibilidad en la cultura actual, pero a la vez valora lo fragmentario de la posmodernidad y el saber dentro de las sociedades informatizadas. En la película, la presencia de la pandilla está constituida también por aspectos lingüísticos que significan el empleo pragmático de ciertas palabras que son distintivas y mantienen el lazo social de sus participantes. A la inversa, cuando el protagonista se encuentra en Nueva York, el albismo lingüístico genera incomunicación. Aquí estaríamos ya no estoy aquí, la música es un elemento casi protagónico que a veces acompaña y a veces lo recuerda porque está lejos. Fernando Frías dice, abro cita, es una condición esencial de identificación del personaje y como tal es el puente que lo conecta con la gente. Cierro cita. El símbolo del puente como punto de conexión y también como distanciamiento, ya que así se produce la pelea con los pocos conocidos que tenía en Nueva York, donde se quedaba a dormir y con quienes trabajaba. Ellos le terminan dando una golpiza, tras lo cual Ulises queda solo. Se encuentra en esta película neoposmodernidad, es decir, de los fragmentos de la realidad, de la aparente falta de conexión y de sentido todo, ya que ha tenido que emigrar injustamente. El protagonista logra mantener su identidad y sentido a través de la música. Conclusiones. La transpercepción nos permite conocer una contracultura mediante una perspectiva nueva, mediante un nuevo punto de vista que implica la condición metafísica del protagonista del ser y su soledad ligada al espacio geográfico y la identidad. La transpercepción en las líneas de fuga que la película proyecta de un desplazamiento del ser tanto en un plano real como en un plano metafísico. La transpercepción de un protagonista que detalla un individuo que podría representar el ser universal y la búsqueda de la identidad. La particularidad que por mímesis remite a Monterrey, trasciende no solo las fronteras de su país y su continente para transformarse en un significado humano de todos los tiempos. La relación con el Ulises de la Odisea permite reconocer la diferente magnitud de la heroicidad por la ruptura de los macrorelatos, por la inexistencia actual de un sistema religioso y mítico que generalice los paradigmas. Se pudo encontrar la contención y la templanza, la paciencia y la actitud de sobrevivencia que une a los personajes, y la ritualización de la música.
Con respecto a la posmodernidad del personaje Ulises de Joyce, se encuentra en esta película en contraposición la neoposmodernidad, caracterizada por la unión de fragmentos, la búsqueda de los sentidos en la desintegración de las partes que se unen y se componen como si fuera un rompecabezas para que la vida siga teniendo un sentido y el derecho a la felicidad. La idea de las diferencias entre el ser y su aceptación en el entorno y ese mismo ser y sus cambios con respecto al entorno. La legitimación de la contracultura que por Mimesis representa el protagonista, Ulises, tiene un lugar en el mundo que es su lugar natal, coordenadas donde existencia tienen sentido, sus relaciones sociales le permiten alcanzar la felicidad, danzar y compartir los momentos con la gente. En una actitud neoposmoderna logra permanecer en un mundo donde la pureza se une a la música de una forma pura y primera que se une al juego, al espacio lúdico, con el ritmo y la inocencia de lo que escucha. La terquedad como una forma de resistencia para sobrevivir en las difíciles circunstancias, que este personaje esconde en sí la sabiduría de la resistencia hasta las hostiles condiciones que le han tocado vivir. Es en este espacio de transpercepción, este espacio de manifestación del ser en la música, espacio de interrelación con la manifestación musical que permite completar su ser y su esencia. La transpercepción ligada a la lógica del sentido de pertenencia que queda fisurado al volver, de manera que al regreso ya no implica volver a estar en la instancia primera donde partió. La transpercepción en Ya no estoy aquí se consigue a través de una percepción sui generis que aporta nuevos modelos de mundos, ajenos al cliché o antiguo paradigma de nuestros sentidos, produciendo una traslación de sentidos múltiples y diversos de la percepción de realidad por parte del receptor. La magia de un ser de una pureza inimaginable que logra sobrevivir justamente por una manera otra de ver la realidad, a pesar de haber visto trastocada su identidad. Muchas gracias.